En noviembre del año pasado, el fotógrafo argentino Facundo Molares fue detenido y privado de su libertad de manera ilegítima por el gobierno dictatorial encabezado por Jeanine Áñez. Estamos en comunicación telefónica con el papá de Facundo, con Hugo Molares. Hugo, ¿nos podés escuchar? Sí, sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Perfectamente. Muy bien, bueno, muchas gracias Hugo por comunicarte con nosotros y antes que nada preguntarte primero qué sensaciones te dejó la victoria del MAS y en qué situación se encuentra tu hijo en la actualidad. Bueno, en principio fue una sorpresa tremenda, una sorpresa agradable, por supuesto, pero realmente yo no sé si habría alguien que esperara un triunfo tan contundente, tan aplastante de la democracia del buen gobierno, de la buena gente. Realmente después de un año de dictadura, casi un año de dictadura, uno esperaba tal vez otros acontecimientos. Como decía el analista que estaba hablando recién, sí, Bolivia atraviesa problemas muy profundos que tendrá que resolver con el tiempo. Pero esta vuelta a la democracia, realmente yo no sé si hay otros antecedentes históricos en el mundo, ¿eh? Realmente es apabullante. Es para felicitar al pueblo boliviano que se puso de pie frente a la tortura, a la represión, a las amenazas, a los falsos enjuiciamientos, a los asesinatos, a las desapariciones. Realmente da gusto tener un pueblo vecino así. Con respecto a Facundo, con Facundo está todo viciado en nulidad. Facundo fue aprehendido sin orden judicial, sin estar mencionado en ninguna denuncia y sin estar en el lugar de los hechos, o sea, en una situación de flagrancia. Son los tres elementos por los cuales se puede detener una persona. Facundo estaba internado en estado de coma en el hospital y así lo detuvieron y así lo incluyeron en una causa donde había ya otras siete personas más. Lo tomaron como un trofeo de guerra y hasta el día de hoy lo tienen así. Está con prisión preventiva en una cárcel de condenados y en la peor cárcel de condenados, con un estado de salud muy delicado. O sea que, digamos, eh, con respecto a la relación de esto con el nuevo cambio de gobierno que se va a dar en pocos días, lo que nosotros como familia estamos pidiendo es la libertad, el sobreseimiento inmediato de Facundo y la repatriación a la Argentina, por razones humanitarias y por razones de justicia. Consta en nuestras manos el acta de acusación de la Fiscalía que realizaron 150 días más tarde del plazo que tenían. O sea, tenían fijado un plazo de 150 días y más de 300 días se demoraron en hacer una acusación que realmente no reviste nada de seriedad, es un mambarracho jurídico. O sea, Facundo es absolutamente inocente, no está de ninguna manera involucrado en todo lo que se lo acusó, así que corresponde el sobrecimiento, corresponde que lo liberen y volver a la Argentina. El abogado defensor pidió 5 audiencias de cesación de prisión preventiva, porque ya estaban vencidos los plazos de la Fiscalía para acusar, no había pruebas, estaba en un estado de salud muy delicado, y las 5 veces las suspendió el juez, un tal Roger Salvatierra, porque porque había mucha gente en una audiencia virtual. Entonces consideró que como había muchas personas en esa audiencia virtual, la suspendía. Y las otras 4 las suspendió porque no estaban, según él, notificadas las partes, una carga procesal que le corresponde al tribunal. O sea, él incumple y después suspende basado en su incumplimiento.
Ni siquiera dejó hablar al abogado defensor. La última vez no me dejó participar a mí, me apagó el micrófono, se lo apagó al abogado. No, realmente no hay justicia en Bolivia. O sea, el Poder Judicial está absolutamente viciado. Me remito a las palabras de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de Bolivia, que se refirió a Facundo, a la situación de Facundo, de injusticia y de ilegalidad, y que al sistema judicial boliviano hay que refundar, porque esto no es, en realidad no es un producto de la dictadura, esto ya viene, decía esta doctora, esta abogada, esto viene ya de la época de la colonia. El Poder Judicial boliviano es directamente es una trampa cazabobos. En las Hugo, cárceles donde está Facundo hay sí. presos que están olvidados, ya nadie más recuerda por qué están. Hugo, Sí, escucho. cómo están las gestiones con el gobierno argentino? Sabemos que a principios de octubre Cancillería emitió un documento para pedir la liberación de Facundo. Sí, 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 nos costó mucho, nos costó 11 meses de lucha, de gestión, de poder demostrar que Facundo era inocente y que todos los cargos que estaban eran un abuso de la dictadura. Por fin llegamos a esa situación en que el presidente de la nación reconoció la ilegalidad de la prisión de Facundo y prometió ocuparse. Así que Sí, bueno, estamos esperando eso. Hugo, preguntarte también, bueno, estamos hablando de un caso de privación ilegítima de la libertad y de una persona con problemas de salud que la encierran en una cárcel de máxima seguridad. ¿Podrías describirnos un poco cómo fue la vivencia de Facundo? ¿Qué te pudo transmitir desde casi un año preso? Y bueno, es terrible porque en ese lugar es un lugar que está alejado 2 horas y pico de El Alto, que es la ciudad más cercana. Está en el medio de una estepa del altiplano, donde la temperatura de noche baja 5, 6, 7 grados bajo cero. Por supuesto no hay calefacción, se abrigan como pueden. Están hacinados en celdas superpobladas, perdón. Él está enfermo, tiene hipertensión arterial a 4.500 metros de altura, imagínense lo que significa eso. Tiene edema pulmonar, pérdida de la visión parcial. Todo esto ha sido una experiencia terrible. Él tiene un carácter muy fuerte, tiene una entereza de ánimo realmente envidiable, pero eso lo ha ayudado a soportar toda esta situación. Pero ya es hora de que salga. Los riñones cuando él estaba internado en el hospital lo secuestraron, le interrumpieron la terapia con renal, le arrancaron los sueros de los brazos, las agujas, lo subieron en una camioneta y se lo llevaron desnudo a la cárcel de Palmasola y de ahí a la cárcel de Chonchocoro. O sea que imagínense cómo puede estar una persona después de esa experiencia, ¿no? Eh, es este es surrealista lo que hacen en Bolivia. Cómo se expresan legalmente los fiscales, el juez, es algo, yo estoy hablando no hablo ya solamente como padre, sino como abogado, y aparte el material que yo tengo lo he consultado con colegas para analizarlo y estamos todos de acuerdo. Es terrible, pero es realmente un atropello a la inteligencia y a la dignidad humana. Pero como tenían el poder, lo tienen todavía, bueno, se daban el lujo de hacer eso. Hicieron eso con 1.500 personas. Hay detenidos políticos con Facundo porque estaba muy enfermo, grave. Yo cuando lo vi, realmente nunca lo había visto en esa situación. Yo creí que se moría, yo creí que no lo volví a ver. Encima nos metieron presos y no nos dejaron verlo. Fue toda una situación muy, muy, muy terrible. Y él tiene como una especie de laguna, porque como estuvo en coma, en terapia intensiva, y le hicieron todo ese tipo de ensañamiento con él, hay cosas que no las recuerdo.
Hugo, te agradecemos la comunicación, nuestro acompañamiento desde acá. Y bueno, esperamos que Facundo pronto esté en Argentina y pueda volver con su familia. Sí, les agradezco mucho. Lo que quiero dejar claro es que no es una cuestión de que a Facundo la justicia o el Poder Judicial boliviano revea lo que está haciendo. Tiene que salir de la órbita del Poder Judicial boliviano porque es nefasto. No hay posibilidades de que ellos revean las medidas, que hagan una autocrítica o que analicen lo que hicieron mal. Directamente Facundo debe salir en libertad porque le corresponde, porque no hay prueba contra de él, y regresar a la Argentina. Les Muchas, agradezco muchísimo todas las oportunidades que ustedes nos dan, a todos los medios alternativos, que son los fieles reflejos de la democracia. Gracias.